Bueno, hola niños, ¿qué más? ¿Cómo están? Entonces, como les dije, aquí les voy a hacer un videito explicando esto del principio del Pascal, el principio de Arquímedes. Sí, de nuevo vamos a hacer un repaso. Bueno, muy bien. Entonces, escribamos principio. Principio de Pascal. Principio de Pascal. Entonces, en el libro, en el documento que les envié, está en la página 9. Sí, aquí vea, donde dice 9. Entonces dice lo siguiente, o se expresa de la siguiente forma. Literalmente dice así: si aplicamos una presión externa a cualquier punto de un fluido en reposo, esta presión se transmite exactamente igual a todos los puntos del fluido. Entonces vamos a explicar este principio con un dibujito. Entonces vamos a imaginarnos un tubo y una manguera, ¿sí? Aquí, a ver, tengo, este va a ser un tubo. Bueno, que un poco deforme, vamos a tratarlo de hacerlo más, eso, más o menos así. Vamos a imaginarnos que esto es un tubo, ¿sí? Y dentro de él tenemos agua, ¿sí? Tiene agua. Y que en este extremo, a ver, pintémoslo con negro, tenemos un pistón. O que tenemos una tapita aquí, ¿cierto? Una tapita circular que no nos deja salir el agua. Entonces, si yo le aplico por esta parte una fuerza, entonces le voy a poner fuerza F. Es una fuerza, la aplico. ¿Qué va a ocurrir? Esa fuerza se me va a transmitir, a ver, copiémosla con, bueno, con negro está bien, pero hagámoslo más. Esa fuerza que yo apliqué aquí se va a transmitir, como lo dice el principio. Esta fuerza se transmite exactamente en todos los puntos del fluido, es decir, cada uno de los puntos va a sentir una fuerza, ¿cierto? Y se va a transmitir esa fuerza hasta que va a llegar a este punto, ¿sí? Bueno, el principio de Pascal, en el principio de Pascal se habla de una presión, pero entonces recordemos que la presión a qué va a ser igual. La presión pues es igual, presión, por eso puse P, es igual a fuerza sobre área. Entonces miren que ahí ya tengo la fuerza, aquí tengo la fuerza. ¿Y el área cuál va a ser? Pues vamos a pintarla así. El área es esta área que tiene el tubo aquí, este disquito. Si yo voy y le doy la vuelta a ese disco, pues voy a tener un circulito, ¿cierto? ¿Y cuál es el área de este círculo que tapa esa manguera? Pues el área va a ser igual a pi por r al cuadrado. Pi, el número pi, el radio y al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Entonces recordemos que el radio es la distancia que hay desde el centro del círculo, desde el centro de este círculo a este otro punto. Ese va a ser el radio, ¿sí? Muy bien, entonces estamos hablando de presión. Entonces aquí yo aplico una fuerza que si yo la divido por el área en donde yo aplique la fuerza, tengo una presión. Y esa presión la va a sentir todos los puntos del líquido, o se va a transmitir. Entonces, esa presión va a ser la misma que voy a tener aquí en este punto. ¿Sí? Aquí en este otro punto, pues obviamente esta fuerza se va a transmitir y por lo tanto va a ser la misma presión. Va a ser la misma presión. ¿Por qué? Porque tenemos la misma área. Mire que yo dije que era un tubo. Un tubo como una manguera. Usted siempre ve que la manguera siempre tiene el mismo radio. Siempre tiene, nunca va, bueno, a no ser que usted la compre así, la consiga así. La manguera siempre tiene, digamos, esta forma, siempre es constante, siempre es continua. No es más delgada en un extremo y más gruesa en otra. Entonces por eso yo puedo hacer esta afirmación, que tengo la misma presión en este caso. Entonces las presiones en este caso, digamos, la presión en este punto A es la misma en este punto B. Entonces yo digo que la presión en A es igual a la presión en B,
son las mismas. Y por lo tanto, yo puedo decir que la fuerza en A sobre en A, perdón, la fuerza en A sobre el área en A es igual a la fuerza en B dividido sobre el área en B, pero el área en B es la misma A. Entonces las dos fuerzas, de acá se puede concluir que las dos fuerzas son las mismas. Este es el caso más fácil, ¿cierto? La fuerza en A o la fuerza al inicio es la misma fuerza al final, o sea, la fuerza en B. También se puede concluir que la área al inicio es la misma área del final. Eso es lo obvio. ¿Por qué? Porque tenemos una manguera, un tubo que es uniforme. ¿Sí? Bueno, el ejercicio del libro, entonces miremos, bueno, pongamos otra hoja. El ejercicio del libro, mire aquí este ejercicio que hoy también en esta clase de hoy ya lo hemos visto 2 veces, ¿sí? Entonces vamos a suponer, bueno, entonces miren, a ver, vamos a recortarlo, vamos a hacer un poco más grande para hablar sobre este. Listo, así está bien y vamos a utilizar, a ver, vamos a recortarlo. Listo. Entonces muy bien, ahí tenemos. Entonces les había dicho que aquí tengo esto es un tubo, ¿sí? Y esto está lleno de agua. Esto está lleno de agua, o puede ser también de un líquido hidráulico, ¿sí? El principio de Pascal es el que utiliza las máquinas hidráulicas o los gatos hidráulicos. Bueno, está lleno de un líquido. Entonces yo voy a aplicar una fuerza, ¿sí ven? Por eso tengo F de A y se llama F de A porque es la fuerza en el punto A. ¿Y es aplicada sobre qué? Sobre un pistón, sobre esa placa, esa lámina, ese disco, que lo voy a pintar, a ver, lo pinto de verde. Este disco, verde, este disco. Ese disco, si usted le da la vuelta, esa es una cara lateral, ¿cierto? Si usted tiene un disco así, usted lo voltea, ya es redondo. Entonces cuando yo voy y le doy la vuelta a ese disco, eso va a ser un disco así, que va a tener un radio, ¿cierto? Un radio R, y que el área de esa circunferencia pues va a ser igual a la pi por R al cuadrado. Lo mismo aquí, mire que el carro se está apoyando sobre un disco. Pero cuando yo voy y le doy la vuelta a ese disco, pues ese disco sí es más grande. Es muy grande, ¿cierto? Vamos a hacerlo un poquito mejor, a ver si me sale. Es un disco mucho más, o una circunferencia, ¿cierto? Más o menos ahí, ¿cierto? Con radio R. Ah, bueno. Radio, entonces miren que aquí ya utilicé la letra R, ¿sí? Donde dice otro circulito. Entonces aquí pues utilicemos, bueno, primero utilicemos otro color y pongámosle R1. Y el área de esta circunferencia pues va a ser pi área, miren, y para diferenciarla de esa A, coloquémosle área, o bueno, área en el punto B. Área en el punto B va a ser igual a pi por el radio, pero ¿quién es el radio? R sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces miren que hay dos áreas. Una al inicio, donde yo aplico una fuerza A, y otra fuerza acá. Muy bien. Entonces para este caso, hacemos lo siguiente. La presión en este punto, o la presión en esta parte que tengo acá, en el inicio, en ese pistón, aquí va a ser igual. La presión en el punto A, pues va a ser igual a la fuerza en el punto A sobre el área, ¿sí? El área que es A. Coloquémoslo así, área en el punto A sub A. Coloquemos aquí así. Aquí, A sub A. Hagámoslo más bonito, a ver que quede mejor presentado. Bueno, y en el punto B, o sea, donde está el carro, vamos a tener la presión, pero en el punto B, que va a ser igual a ¿qué? A la fuerza en el punto B sobre el área en el punto B. Por eso coloco A mayúscula sub B.
Listo. Ahora, voy a utilizar el principio de Pascal. Lo que sucede es que la fuerza que yo aplico aquí se va a transmitir exactamente igual y va a llegar se va a distribuir en esta área aquí. ¿Cierto? Aquí se va a distribuir. O también, como lo mismo, acá, en esta parte. Entonces, yo digo así, yo lo copio. Cuando ustedes están solucionando estos ejercicios deben de copiar usando, entonces uno copia. Usando el principio de Pascal puedo igualar la presión en el punto A con la presión en el punto B. Y escribo lo siguiente, que la presión en el punto A va a ser igual a la presión al punto B. Y entonces también puedo igualar lo siguiente. Puedo igualar que fuerza en A dividido sobre el área en A va a ser igual a la fuerza en B sobre el área en B. Ahora muy bien, miremos lo que nos pregunta el ejercicio. El ejercicio, ahí ya está solucionado. Lo que yo le estoy haciendo es volver a explicar. Miren acá lo que... A ver, miren, lo mismo que yo he escrito acá, está acá, en este renglón. A ver, en este. ¿Sí? Ahora bien, lo que me piden es... A ver, miremos la pregunta. Me piden el área en B. Me preguntan es por esta. Copiamos de otro color. Me piden es esta parte de acá. Esta área. Entonces, bueno, hay que despejarla. ¿Cómo se hace? Entonces, esto que está dividiendo lo paso a dividir. Entonces me queda área en B multiplicada por fuerza en A dividido en área en A, pues va a ser igual a fuerza en B. Sí, lo que hice fue pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar. Ahora miren que esto me está estorbando, este término de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasarlo al otro lado a dividir. Y ese es el despeje que hay que hacer. Entonces, miren que ahora lo que tengo es esto, que área en B pues va a ser igual, como les dije, este término lo paso al otro lado a dividir, entonces queda F, queda tal cual, y ese término que les dije pues pasa a dividir, divido sobre F de A sobre A sub, bueno, aquí hay un error, miren que aquí, miren niños, aquí es A sub A, y miren que yo coloqué A sub B, entonces hay que corregirlo. Aquí es A sub A. Cuando yo digo A sub, significa que es sub, que queda en el inferior, es un subíndice. El índice es una letra, algo que indica. Y sub, pues abajo. Yo también puedo tener algo así. A sub A, o sea, A con índice A. O A sub I con un índice. O también con un hiperíndice. Acá arriba, con una potencia. Eso es todo, eso es solamente notación y términos matemáticos para tener un lenguaje más apropiado. Listo. Entonces, bueno, ya estoy terminando. Mire que si yo voy al libro, el libro me da la fuerza en B, o me da más bien cuánto pesa el carro, me da la fuerza que yo apliqué al inicio, o bueno, se los voy a escribir así. El ejercicio me está dando cuánto pesa el carro. Entonces, de ahí puedo sacar la fuerza en B, o sea, la fuerza que existe ahí en el producida por la masa del carro. También me da la fuerza que se aplica al inicio del tubo, aquí en esta parte, ¿sí? Al inicio, en la primera fuerza que expliqué, o sea, esta fuerza, me da el valor. Listo. También me dan el peso del carro y el área. ¿Cuál área? Esta área. Es decir, esta que tengo acá, A sub A. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es reemplazar y ya. Entonces, eso va a ser igual. Entonces, cuando voy y reemplazo, miremos ahí los datos. Entonces dice que la masa del automóvil, bueno, entonces miren, aquí hay una cosa. La fuerza que el automóvil produce va a ser igual es F de B, ¿cierto? Pero nos están dando es el peso. Entonces tenemos que multiplicar 1000 kilogramos por la aceleración de la gravedad para obtener, porque esto nada más es la masa. Cuando me piden la fuerza que, por ejemplo, que ejerzo yo
por mi masa, debo de tomar mi masa, lo que yo peso, que es más o menos 60, por la fuerza de la gravedad, que es 9,8. 9,8 metros sobre segundos cuadrados. O, si ustedes quieren hacer un cálculo más rápido, lo único que tienen que hacer, esto es válido, multiplicarlo por 10, porque miren que 9,8 metros sobre segundos cuadrados es más o menos 8, o sea, está muy cerca, solamente le falta 0.2 décimas para llegar a 10, entonces también es equivalente. Entonces mire que a veces se coloca, cuando no es igual, exactamente igual, se coloca así, aproximadamente igual, o también se utiliza este otro símbolo, cuando es aproximadamente igual. ¿Sí? Entonces multipliquémoslos por 10 para que se van a acostumbrar haciendo estos cálculos, ¿sí? Que son muy útiles y muy prácticos y son válidos. Entonces cuando multiplico, pues lo único, miren, entonces es muy fácil, ¿cierto? Cuando multiplico 1000 por 10, pues me va a dar 10.000. Entonces la fuerza en 10.000 ¿qué? Newtons. Listo. Entonces ya puedo reemplazar. ¿Cuál es la fuerza en B? B. Ah, sí, perdón, la fuerza en B pues es igual a 10.000 newton dividido. Entonces miren, fuerza en A, la fuerza en A dicen que son 200 newton. Listo, 200 newton. Dividido sobre el área. El área me está diciendo que son 20 centímetros cuadrados. Sí, ahí está, 20 centímetros cuadrados. 20 centímetros cuadrados. Entonces hay que cancelar dos ceros de estos, se me van con dos ceros de estos. Vamos a hacerla a ver. Y como resultado, vamos a ver si nos alcanza aquí, va a dar 100 sobre 2. Ah, bueno, Newton también se va con Newton. Dividido entre 20 centímetros cuadrados. Bueno, sigamos haciendo esta operación acá abajo. Les dije entonces que esa fuerza, perdón, me preguntan es por el área. Área en el punto B, pues va a ser igual a 100 sobre 2 sobre 20 centímetros cuadrados. Bueno, entonces ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta operación? Debajo del 100, mire que está la línea grande de división. Debajo del 100 voy a colocar un 1 para poder hacer esa multiplicación. Entonces coloco un 1, porque 100 dividido en 1, ¿cuánto da? Me vuelve a dar 1. Y utilizo la ley de los extremos, o la ley de los extremos para dividir dos fracciones. O ley de la oreja, que también coloquialmente se conoce, ¿cierto? Eso aquí va a ser igual, entonces 100 por 20, pues va a ser igual a 2000 centímetros cuadrados. Dividido sobre 1 por 2, miren, entonces multipliqué 100 por 20 centímetros cuadrados y el resultado lo puse acá arriba. Bueno, después estoy multiplicando 1 por 2 y el resultado lo pongo acá abajo. Listo, 1 por 2 pues da 2. ¿Cuánto da 2000 dividido 2? Pues da 1000. Entonces listo, ya tengo la respuesta, da 1000 centímetros cuadrados. Esa es el área en B. Vamos a ver, miren que yo hice el cálculo de otra forma, con esta aproximación tomando 9,8, a ver, hagámoslo, 9,8, lo aproximé a 10. Vamos a ver el libro si lo hace con 9,8, vamos a ver cuánto nos dio ahí. Y vamos a confrontar porque yo les digo que es muy útil. Bueno, a mí me dio 1000 centímetros cuadrados. Miren lo que da en el libro. 980 centímetros cuadrados. ¿Sí? Donde estoy pintando en rojito. Vamos a copiarlo aquí. En el libro, entonces miren que esa es mi respuesta. La que está en azul. Y la del libro es esta. La del libro, área en B, es igual a 980 centímetros cuadrados. Mire que cuál sería la diferencia. O sea, si yo tomo 1000 y le quito 980 centímetros cuadrados, pues la diferencia, entonces coloquémoslo así, diferencia, coloco un triángulo, diferencia entre las B's, va a ser igual a 20. ¿20 qué? Centímetros cuadrados.
Ahora usted me va a decir, ay, profe, pero mire que le dio de diferencia 20 centímetros cuadrados. Pero entonces aquí hay que hacer lo siguiente, la siguiente declaración. ¿Qué tan grande es 1000 comparado con 20? ¿Sí? Yo tengo 1000 manzanas y a usted se le pierden 20 manzanas. No se va a notar la diferencia. A eso me refiero, que uno puede hacer estos cálculos aproximados. Si usted, por ejemplo, tiene, a ver, 1000 qué, 1000 pares de zapatos y le hacen falta 20, no se va a notar. Entonces por eso le digo que este cálculo lo puedo hacer así y es válido. Y en las pruebas ICFES a veces sale este tipo de preguntas. Usted, para aligerar los cálculos, utiliza estos trucos. Son trucos. Muy bien. Bueno, yo creo que por ahí dejamos este ejercicio. Ya nos vemos haciendo otro ejercicio en la próxima clase.